Buenas noches, ya pues. Ya, bueno, muy bien. Aquí tenemos, bueno, el mismo título sería la segunda parte. ¿No? Sí, ¿se ve bien la pantalla? Sí, señor, se ve Sí, clara. se ve bien. Sí, sí se ve muy. Perfecto. Bueno, bueno, tengo al principio, voy a repetir algunas diapositivas de la semana pasada para hacer un pequeño, como esto de una continuidad. Bueno, vamos a ver. Ya. Bueno, hoy esos son los temas que se van a tratar hoy. Hoy vamos a tratar de hablar un poco de algunos diferentes sistemas de uso y manejo de tierra agrícola que se han utilizado, se siguen utilizando y otros se están proponiendo. Todos ellos buscando por una sostenibilidad para cubrir los requerimientos de agua y alimentos para una población en constante crecimiento bajo diferentes condiciones económicas y sociales. Y al final, pues se propone prácticamente una base de modelización un poco que integra los diferentes aspectos que tienen que ver con el uso y manejo de las tierras, para evaluar los diferentes sistemas, para también predecir efectos y al final pues poder seleccionar los más adecuados en cualquier condición para cumplir con esos requisitos. El, bueno, la semana pasada pusimos esto, quedamos muy claro lo que se refería a producción sostenible, que tenía que ser desde el punto de vista económico, ambiental y social. Hablábamos del cambio global, con el conjunto de cambios ambientales provocados directa o indirecta por el hombre, pero que incluyen el cambio climático, pero no solamente el cambio climático, sino incluyen los efectos del rápido crecimiento de la población, del desarrollo tecnológico, que va acompañado de un creciente consumo de energía, alimentos, agua y ocupación del terreno. Y los objetivos de estas charlas es buscar la manera o hablar sobre la manera de alcanzar un medio ambiente sostenible a través del uso y manejo de los recursos suelo y agua que esté adaptado a las presiones sociales y económicas, a los cambios climáticos previstos. Bueno, ya hablamos del efecto del cambio climático y de las diferentes relaciones que tienen que ver fundamentalmente el ciclo del carbono, destacando el papel fundamental que tiene el suelo en almacenamiento de carbono y en el intercambio de carbono dentro de todo el ciclo, donde el suelo tiene un papel fundamental. Entonces, hablamos del ciclo del carbono en el suelo, etc. Y luego también hablábamos de que todos estos problemas que hay de disponibilidad de tierra y agua, pues aún se va a acelerar en el futuro debido a los incrementos previstos de la población y también un incremento de la demanda de alimentos, lo cual entonces hace que se requiera un incremento de la producción agrícola y un incremento del uso de agua para la agricultura. Y esto es lo que está conduciendo y conduce a crecientes problemas de degradación de tierras y agua. El, Hablábamos también del problema de degradación que incluye muchos aspectos. Normalmente decíamos que en el pasado prácticamente todo se concentraba en la erosión y se daba pues, un papel fundamental a la erosión, pero no, ahora hay otros problemas que quizá para la mayoría de las tierras agrícolas que no están en zonas dependientes tal, son más importantes, que son pues, el desequilibrio de nutrientes, la acidificación del suelo, la contaminación, la compactación, salinización y la pérdida de biodiversidad del suelo. Todo eso se incluye ahora dentro de degradación. Muestro esta foto que no la mostré la semana pasada porque indica lo que llamaba la atención en ese momento en cuanto a degradación de suelo. Esta foto, por cierto, en los años 50 por ahí, estuvo Bennett, que es el que creó el Servicio de Conservación de Suelo en Estados Unidos y tiene un libro grande sobre conservación de suelo, etcétera, y publicó esta foto, y esta foto se hizo famosa, esto en los Andes venezolanos, y aún está exactamente igual, no ha evolucionado. Aparentemente, ese problema de esas cargas y todo eso se ve originado posiblemente algún evento extraordinario, porque realmente esto no ha evolucionado mucho. Pero bueno, esto era lo que en el momento llamaba la atención
como problema de degradación, erosión de ese tipo. Y hablábamos también de que hay una serie de evaluaciones sobre cuántas son las áreas que están afectadas por los diferentes procesos de degradación, etcétera, que como decíamos era muy aproximado porque muchas veces se basan en falta de información y a veces simplemente se basan en opiniones de expertos, etcétera. Entonces hablábamos de una serie de mapas que se han publicado, que muchos son muy diferentes uno de otro. Estos mapas de erosión, pues en uno toma más en cuenta la pendiente, en otros toma más en cuenta la cobertura, etcétera. Entonces, realmente, bueno, dando alguna idea, pero no podemos utilizarlo como base, digamos, de información precisa para diferentes cosas. En cuanto a salinidad, hablábamos de lo mismo, incluso, incluyendo el último mapa que publicó la FAO, que realmente no manifiesta. Luego aquí esta foto también la incluyo hoy, que no la incluí el otro día, simplemente un ejemplo de máxima degradación de tierras que eran muy fértiles. Esta es la llanura de Loess en China, que me ha tocado precisamente algunos trabajos y la relación que tengo con los chinos, visitarla varias veces y los trabajos que están haciendo ahora para tratar de revitalizar esa zona. Bueno, esas eran grandes tierras, son de loes, es un tipo de material, por ejemplo, que hay en las Pampas, Argentina, etcétera, y que por motivos, pues, de conflictos, etcétera, sobre pastoreo, una serie de cosas a través de por los últimos, ya desde hace dos Hay mil problemas, años se ha hay ido problemas degradando. con la pantalla, disculpe. José María, hay Hay un problema con problema. la pantalla, no se Sí, ve, hay una imagen allí. no se ve la pantalla, no, José María, yo no se no está, veo nada. Te escucho. no se está viendo la pantalla, lo que está mostrando el doctor Plan. Mm, Espérate para ver. Yo estoy viendo eh, una zona de gran erosión. ¿Ah? Hay un problema porque muestra, dice que en pantalla se encuentra la, la cuenta de Luciano Vidal. Y sale Zoom ahí. José, Sí, ya sí, esa diapositiva que estás viendo, ya nosotros la vimos. Pero pues, se quedó en esto que dice Zoom ahí, sí. como ese compañero. No sé dónde estará el problema, si A será el ver, doctor, serás vos. no, Hay un debe ser problema. algún enredo que tenemos aquí. Hay un problema, hay un problema El ahí problema. con la pantalla. Bueno, voy a ver. Luciano, a ver si, espérate, a ver si me escuchas y puedes, eh, no sé, si cerrar el vídeo. Vamos a ver cómo puedo hacerlo. Un momento. Mm. Dígame, José María. Si puedes quitar el vídeo, porque estamos viendo una pantalla tuya acá. ¿Sí? Mía. Sí, Sí, Luciano aparece como conferencista también. es extraño. Mm. Bueno, si Bueno, no, me voy a salir porque no veo nada aquí. bien, te sales y vuelve y yo te vuelvo a dar ingreso de inmediato. Y Sí, disculpa. sí. Ok, gracias, Luciano. Ya. Adelante, doctor. ¿Se ve bien ahora? Bueno, pues ya digo, esto es una muestra pues, de una extrema degradación donde ahí hay todos los procesos de erosión que nos podamos imaginar en esas tierras que son miles de kilómetros cuadrados que están afectados por eso y están ahora en un proceso de recuperación. Bueno, muchos de esos procesos de degradación están asociados a procesos hidrológicos que influidos por fundamentalmente factores climáticos, propiedades del suelo y uso o manejo de la tierra. Por lo tanto, unas evaluaciones de tipo hidrológico para predecir procesos de degradación de suelo se hace indispensable en muchos casos para poder desarrollar, seleccionar y aplicar prácticas sostenibles efectivas de uso y manejo de las tierras. Y mostrábamos este esquema donde muestra la relación del cambio global a través de los y de sus relaciones con las propiedades del suelo y condiciones de la tierra y el uso y manejo de la tierra que conducen a diferentes procesos de degradación. Y también mostrábamos este otro gráfico donde se enfatizaba la relación que tiene el uso y manejo, los cambios de uso y manejo de la tierra, los tipos de uso
después el uso y manejo que se hace y los efectos derivados que combinado con los cambios climáticos, ya influyen sobre cambios climáticos y sobre desastres naturales, etcétera, hablábamos que muchos de esos cambios que llevan a la degradación de tierras son de tipo sociopolítico económico, son importantes, de evaluación de la evolución de la población y luego de fuerzas biofísicas, donde están cambios climáticos globales inducidos por el hombre y otros efectos biofísicos. Eh, Bueno, el problema de la degradación de tierra es un problema tan importante por el cambio climático. Los recursos suelo y agua juegan un papel fundamental crítico en el mantenimiento de la vida sobre la tierra y los principales problemas ambientales actuales en el mundo, como calidad del agua, los cambios climáticos globales, la disposición y manejo de residuos, la pérdida de biodiversidad, junto con otros efectos fundamentales como suministro de alimentos, agua y energía, están fuertemente ligados al buen manejo y conservación de los suelos y agua. Entonces, por eso decimos que al menos hoy en día estos problemas tienen efectos incluso mayores que los previstos, digamos, con los cambios actuales climáticos. Eh, bueno, en los últimos años, bueno, los últimos años, diríamos ya unos cuantos años, la problemática del calentamiento global ha acaparado la atención de muchos organismos. Y a muchas veces eso está bien, que se le dé atención, pero muchas veces ha sido menoscabo, pues no ha contribuido a dejar de lado o a no dedicarle el tiempo y recursos necesarios a la evaluación de los procesos del potencial de degradación de suelo y tierra, a no ser que se vinculen con el problema del calentamiento global. Pareciera que todos los problemas, yo diría no solamente de uso y manejo de las tierras, es más fácil decir, es un problema del cambio climático y entonces ya no tengo por qué estudiar ningún otro proceso. Bueno, solamente vamos a decir un poco de anecdotario. En estos días, aquí, por ejemplo, ahora cuando va llegando la primavera, pues hay muchos problemas de alergias por el polen y todo eso y tal. Entonces, este año dice que va a aumentar el problema de alergia por el polen debido al cambio climático. Y este año hay muchas lluvias y entonces dice por el problema que entonces hay más vegetación y entonces va a haber más vegetación, va a haber más floración y esa flor se va a mantener por más tiempo y aunque la lluvia pues se lleva algo del polvo y tal, pues a ver va a haber más problemas. Esos mismos argumentos, pero en sentido contrario, se escucharon el año pasado, que fue el año más seco, ahora tenemos el año más húmedo de los últimos 10 años, también hubo también un problema de mucha alergia y en ese caso era por el problema de las altas temperaturas y la sequía. Bueno, lo que digo que normalmente cuando queremos saltar de un problema, pues simplemente se le atribuye todo al cambio climático. Pero bueno, si menospreciar los efectos futuros desastrosos de los cambios climáticos globales a mediano y largo plazo, que no lo negamos, la realidad es que aún hoy en día los procesos de degradación de tierras, incluyendo su contribución a los gases invernaderos, tienen un impacto y consecuencias negativas globales mayores para la vida de los hombres sobre la Tierra que el mismo calentamiento global por sí solo. Eso lo digo, puede estar o no de acuerdo, es mi sentido. Pero luego hablamos del problema de la globalización, que esto es muy importante y lo vuelvo a poner aquí porque cuando hablemos de los problemas de uso y manejo de las tierras, ha sido determinante del cambio de uso de las tierras. Porque lógicamente primero ha ido en unos sitios más, en otros la gente mira a la ciudad y cambia el ambiente. La demanda de productos de la tierra se incrementa y entonces la fuerza del mercado global sustituye a las presiones de la población rural como principales determinantes de la intervención en los sistemas naturales. O sea, ya la gente de la ciudad en muchas partes es la que tiene, primero es mayor en muchos sitios, tiene también más poder, etcétera, y es la que es más determinante en la intervención de los sistemas naturales que la misma población rural. Y entonces también los sitios de producción cada vez están más separados de los sitios de consumo, porque ya más gente consume que está fuera de los sitios de producción. Y eso no solamente dentro de un mismo país, sino incluso diferentes países o diferentes incluso continentes. Entonces la demanda quedan sistemas determinados por la demanda de los consumos en una región influyen sobre los cultivos que se cultivan en otra, porque lógicamente el mercado mundial funciona así. Y bueno, aquí mostramos esto gráficamente como estos sistemas, pudiera ser el tipo de agricultura que tenemos aquí a la izquierda, pues han ido evolucionando a lo que vemos aquí a la derecha. El, y esto pues ha afectado más que todo extensas de cultivos comerciales creciendo de extensas plantaciones,
que están destinadas a exportación a centros de consumo en otras regiones o países en lugar de cubrir necesidades locales de subsistencia. Entonces, un importante factor determinante de deforestación y cambio de uso de la tierra también ha sido en países en desarrollo en regiones tropicales y subtropicales. Decimos también que ahora, al incrementarse esta producción y cada vez en menos manos, con grandes extensiones, a través incluso muchas veces ni siquiera de personas, sino de corporaciones, buscan generalmente, es lo más probable, beneficio a corto plazo y realmente sin ninguna consideración o muy poca de la producción sostenible a largo plazo. Otras veces también el crecimiento de la población y la falta de recursos también en algunas situaciones ha llevado a intensificar el uso de tierras más marginales sin prácticas de conservación adecuadas, lo cual llega también a llevar a una degradación de tierra y una producción agrícola no sostenible. Pero en general, supuestamente la producción agroindustrial, que es esta que hemos hablado, de grandes extensiones, utilizando grandes maquinarias, recursos, insumos, etcétera, gana territorio en comparación con la producción tradicional campesina, por ser supuestamente más eficiente y económicamente viable. Desde luego, desde el punto de vista ambiental no es más eficiente, ni desde el punto de vista energético, pero en cuanto a volumen y producción de alimentos y mercadización de alimentos, de luego que sí, y desde el punto de vista económico también. Decíamos poníamos el ejemplo de dos productos, dos de esos cultivos que han tenido mucha importancia en algunos países, en Latinoamérica y en otra parte del mundo, que son la soya y la palma de aceite. Y bueno, veíamos aquí alguna cosa, vamos a saltar esto para no perder más tiempo y vamos a entrar a ver qué pasa aquí. Bueno, voy a poner aquí un ejemplo de las cosas de la eliminación de la biomasa forestal, quema de vegetación, decomposición de residuos vegetales en superficie y materia orgánica. Esto estoy hablando de nuevas plantaciones de palma aceitera en bosques húmedos tropicales. Entonces, se emiten por la decomposición de la materia orgánica al deforestar y entrar por la palma de aceite una emisión de CO2 a la atmósfera de entre 500 a 1.500 toneladas de CO2 por hectárea. La plantación de palma de aceite, en este caso es un caso que lo tuvieron en Indonesia, ¿no? La recuperación neta de CO2 de la atmósfera para cada año supuestamente es aceite de palma para producir biocombustible, para producir diésel. O sea, es un biocombustible que supuestamente nos va a permitir que haya menos aporte neto, digamos, de anhídrido carbónico a la atmósfera. Bueno, en este caso vamos a ver qué es lo que ocurre. La recuperación neta de, bueno, en Alemania, porque en Alemania eso ya ahora no, porque está prohibido importar aceite de palma de donde se deforesten ciertas húmedas tropicales. Pero hasta hace unos años se producen 5.000 litros de aceite de palma por hectárea año. El CO2 emitido por año, la reducción de emisión neta de CO2 comparando con uso de combustibles fósiles, entonces sería Z, que es lo que se emite menos, y que es lo que se emite, la reducción que hay de emisión por utilizar ese diésel, pero hay que restarle lo que se emite por simplemente destrucción de la materia orgánica de composición, que hablamos de 500 a 1.500 toneladas por hectárea. Y entonces hacemos, por este cálculo, llegamos a la conclusión de que se necesitarían más de 200 años para compensar las emisiones de CO2 derivadas de la sustitución de la selva húmeda tropical por plantación de palma de aceite para la producción de biodiesel. Y si eso lo hacemos al cálculo, por ejemplo, cuando se eliminan pastizales para producir maíz que se utiliza para etanol en algunos sitios, como es ineficiente, se necesitan de 50 a 100 años. Bueno, esta es una publicación que leí que si estaban interesados, que se refiere más o menos a ese tipo de problemas. Bueno, la productividad, vamos a saltar esto para ir directamente. Bueno, estos son los efectos de la degradación de tierras y aguas. Se presenta un descenso de la disponibilidad de agua, o sea, afecta el agua de buena calidad para que bien sea agrícola, urbana, industriales, un descenso de la diversidad biológica. Y a este nivel mundial, estos problemas pueden conducir a consecuencias dramáticas ambientales, sociales y económicas
¿Qué pasa? Que en países pobres en desarrollo se manifiesta a veces a través de descenso de la producción de alimentos, incremento en la pobreza y necesidad de emigrar. Esos son los efectos que se manifiestan fundamentalmente en esos países asociados a la degradación de degradación de suelo y tierra. Y también basado en los procesos de degradación de suelo y tierra y en los cambios hidrológicos, por eso hemos dicho que es importante, asociados se incrementan los riesgos y problemas de sequía. O sea, muchos de los problemas de sequía que vemos, que siempre se atribuyen a cambios climáticos, muchas veces están derivados del proceso de degradación de suelo y los cambios hidrológicos asociados a esa degradación de suelo y tierra, que conducen a lo que llamamos a veces desertificación. Y también se conduce a incremento en desastres naturales como inundaciones, deslizamiento de tierra y sedimentaciones, que siempre, y lo vemos las últimas y todo lo que ocurre, se atribuyen exclusivamente a cambios climáticos. Y fundamentalmente, la mayoría de las veces están por detrás de estos procesos. Bueno, entonces, bueno, eso es lo que acabamos de decir. La degradación de suelo y tierra conduce a crecientes dificultades para producir requerimientos de alimentos y fibra para la población, pero como efecto indirecto, riego creciente de sequías, inundaciones, sedimentación, deslizamiento de tierra, con carácter a veces de catastrófico. También una disminución de la biodiversidad, un deterioro de la suplencia de agua en cantidad y calidad, y efecto, además, eso tiene a su vez un efecto sobre los cambios climáticos globales y sus consecuencias. Hoy en día dice que aparte de la producción agrícola, que es el principal motivo, digamos, que tenemos en esta conferencia, hay que ver que la degradación de suelo tiene relación con otros problemas ambientales más complejos y refiere a otros enfoques más globales e interdisciplinarios de los cuales no vamos a hablar aquí, que es la demanda creciente de energía, los crecientes residuos urbanos e industriales, el deterioro de la calidad de agua, inseguridad alimentaria en muchos países en desarrollo, riesgos crecientes de desastres y riesgos crecientes de calentamiento global. Bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, entonces una agricultura sostenible a nivel local y regional, ¿qué buscamos? Estos son los objetivos para cuando hablemos ya sobre los métodos. Ser productiva, ser económicamente viable, ser cultural y socialmente aceptable, promover la conservación de los recursos naturales y la preservación de la integridad ambiental, promover un uso más eficiente de la energía y una menor dependencia de insumos externos, disminuir el riesgo debido a fluctuaciones climáticas de población y de mercado, lograr un mayor aprovechamiento de procesos naturales de fijación y reciclaje de nutrientes, y promover una preservación y aumento de la biodiversidad de los sistemas evolutivos. Pongo esta lista, porque después cuando hablemos de todos los diferentes sistemas que se están proponiendo, prácticamente todos buscan lo mismo. Algunos enfatizan más uno u otro, pero eso es lo que buscamos siempre. Claro, es un desideratum, que queremos lograr todo eso. Y entonces hablamos de una cuestión holística importante, que hay que lograr todo eso en su conjunto, lo cual es bastante difícil, prácticamente al menos imposible en cubrir todos los aspectos. Y hablamos que muchas de estas preocupaciones sobre la sostenibilidad pues vienen desde, primero, la cumbre de la ONU, que se celebró en Brasil, en la Agenda 21, donde se vio la necesidad de protección del medio ambiente y se comenzase a pensar en que existir un equilibrio entre producción, economía y medio ambiente. Y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde se pusieron ya una serie de objetivos que tienen que ver alimentar a la creciente población mundial sin provocar daños irreparables en el medio ambiente. Entonces, esto ya es una conciencia de tipo ecológico que ha ido creciendo por parte de los consumidores en relación a la seguridad alimentaria y los problemas medioambientales. Entonces hablábamos un poco primero de la Cumbre de Río del 1992, donde se trataban problemas del medio ambiente y desarrollo sostenible, y se generaron una serie de documentos, una serie de convenciones que por cierto no han hecho gran cosa. O sea, todas estas convenciones, los objetivos que se establecieron, pues no hay, incluyendo la del cambio climático, que se reúnen y ya vemos las reuniones que hay, que se hace mucho ruido y tal, y al final, desde el punto de vista científico, muy poco de hace.
Al final casi siempre termina una gran discusión sobre cuántos son lo que se le debe pagar a los países que son los que supuestamente están afectados por el cambio climático y no producen gases invernaderos. Ahí es donde se concentra al final la gran discusión y donde al final para llegar a un acuerdo. Pero otras cosas muy poco. Y si se llegan a algunos compromisos, pues prácticamente no se cumplen. Ahora, Hola. ahora, los conceptos de desarrollo sustentable emanados de la Cumbre de Río del 1922 involucra sistemas de producción que para ser sustentables deben, otra vez, inciten en lo mismo, satisfacer necesidades humanas actuales y generaciones futuras, es un compromiso intergeneracional, respetar el medio ambiente y ser socialmente aceptable económicamente rentable. O sea, eso se repite y se repite. Y en todos los sistemas que se proponen, pues ocurre lo mismo. A ver qué nos pasa aquí. Oye, mira. Bueno, aquí están la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde hablábamos 4 de ellos que están relacionados con lo que estamos hablando. Y decíamos que con visión más o menos precipita se especula sobre la contribución de futuros avances tecnológicos requeridos incrementos de producción agrícola y sobre la capacidad de los limitados recursos naturales, suelo y agua, para dicha producción de forma sostenible. Y se plantean generalmente dos aproximaciones. En general, una basada en la intensificación de la agricultura, con incremento de rendimiento basado en el uso creciente de insumos como agua, fertilizantes, químicos, pesticidas, etcétera, y en el uso de cultivos con mayor capacidad productiva desarrollado a través de manipulaciones genéticas, y esto se le ha llamado agricultura industrial, y generalmente ha estado generalmente asociado al desarrollo agrícola en grandes extensiones, con un alto grado de mecanización y poca participación de agricultores. Y estos son fundamentalmente cultivos que son la base de la alimentación humana. Porque si vemos muchos otros sistemas, se utilizan, pero a nivel ya de producción más pequeña, de producción de hortalizas, de fruta, etc. Pero las grandes producciones de cereales, y ya hablamos pues tanto de maíz, de trigo, de arroz, y luego de soya, etcétera, etcétera, se hacen en este tipo de protección. Ahora, frente a esa alternativa, hay otras con sistemas donde se minimiza el uso de insumos, en especial de los dependientes del uso de energía fósil, con diferentes sistemas más o menos relacionados y que son conservacionistas, agroecológicos, regenerativos, agricultura orgánica, agricultura biodinámica. Hay montones y cada vez hay más nombres, etcétera. Y si vemos en el fondo, excepto algunas pequeñas variaciones en algunos aspectos, pues prácticamente todos persiguen los mismos objetivos. Ahora, dichos sistemas tienen una base científico-técnica productiva, pero tienen también mucho una base social, ideológica y política, porque han surgido frente a necesidades y desafíos diferentes. Y por cierto, algunos simplemente han surgido no tanto por el convencimiento, sino simplemente por restricciones para poder realizar la práctica agrícola convencionales por la falta o la capacidad de adquirir insumos externos. En general, la mayoría de ellos buscan retomar conocimiento de las prácticas tradicionales y tratan de reforzarse con prácticas tradicionales exitosas a través de los años y desarrollando una propuesta alternativa consistente. Lógicamente no es, algunas prácticamente tratan de repetir exactamente, pero eso es prácticamente condenar a un nivel de vida a la población que tiene ahí, que por mucho sustentable, pero unas condiciones que no le permitimos progresar y lógicamente tampoco eso va a ser sustentable, porque esa persona no se va a mantener en esas condiciones. Pero buscando una alternativa consistente basada en la salud del ecosistema, la biodiversidad, con baja demanda de insumos externos y con el desarrollo de tecnologías adecuadas. O sea, sí hay que cambiar una serie de tecnologías aún manteniendo prácticas tradicionales, pero no simplemente mantenerlas. El, a ver, bueno, agroecología. Pues ese es un término que se ha venido, a ver, si en esto, es que, sí. Sintetiza, aplica conocimientos de la agronomía, la ecología, la zoología, la etnobotánica y otras ciencias afines. Esa es la agricultura ecológica, con una óptima holística, dice sistémica y un fuerte componente ético
para generar conocimiento, validar y aplicar aquí es diseñar y manejar y evaluar ecosistemas sustentables. Como puesta en práctica, debe ser altamente productiva y a su vez sostenible en producción y conservación a largo plazo. O sea que ese objetivo lo debo tener. La finalidad es poder solventar el abastecimiento de alimentos es una creciente población humana. O sea, independientemente de que tiene que cumplir todo lo que estamos diciendo, debe ser productiva y sostenible en producción y conservación a largo plazo con la finalidad de solventar. Ese problema lo tenemos que resolver. Un problema de abastecimiento de alimentos es una creciente población humana. No simplemente una población local, etcétera, sino tenemos que pensar la población en su conjunto y más ahora, pues que la mayor parte de la población cada vez es urbana. Bueno, urbana en mayoría de los países. A nivel mundial aún hay una mitad de población, según si ponemos en conjunto los países, de pequeños productores en áreas rurales. Ahora, en esa perspectiva dice el diseño y manejo de agroecosistemas sostenibles no puede ni debe abandonar las prácticas convencionales, sino que debe considerar las prácticas tradicionales para justificar su sostenimiento. O sea, se trata de diseñar nuevas concepciones y tecnologías agrícolas sobre la base de métodos y conocimientos ecológicos actuales y los principios tradicionales de conservación de recursos naturales que muchas comunidades rurales tienen y en las que cubren su necesidad alimentaria sin requerir grandes insumos externos. O sea, tenemos que utilizar como una base esa producción de esas comunidades rurales, pero agregándole todas lo que podemos nosotros, los conocimientos actuales y científicos, etcétera, para que la haga suficiente productiva. Ahora, claro, aquí lo hemos visto en este gráfico, pues sí, luce muy bien. La agroecología pues tiene fines económicos, fines ambientales y fines sociales. Y de luego debemos buscar eso. Y debe ser así. Y en eso van dependiendo de recursos locales, rendimientos sustentables, biodiversidad, funciones ecosistémicas, estabilidad, desarrollo de predios pequeños, satisfacción de necesidades locales, autosuficiencia de alimentos, viabilidad, equidad económica, etcétera. Todo eso luce muy bien en ese gráfico. El problema es poder lograr todo eso y al mismo tiempo hacerla suficiente productiva para cubrir las necesidades de alimentos. Entonces, satisfacción de objetivos económicos, ambientales y sociales de la zona rural. Se basa en esto, pero estamos muy seguros. O sea, el problema muchas veces para adoptar este tipo de prácticas agroecológicas es porque en un momento dado son menos productivas que las otras prácticas que se están utilizando. Pero pensando que esto es algo temporal. O sea, este gráfico indica, pues, con el tiempo, pues el manejo convencional pues, irá bajando y las ganancias futuras del manejo agroecológico irá subiendo. O sea que tiene objetivos más que todo mediano y largo plazo. Claro, eso es difícil de convencer al productor en un momento dado porque en un momento dado pues tienen menos producción. Ahora, bueno, de la agroecología, bueno, recupera los valores históricos de la comunidad campesina para la construcción de sistemas agroalimentarios alternativos. Se rescata la importancia de la dimensión local como portadora de un potencial endógeno a través del conocimiento campesino, allá donde pueda uno existir. Permite la potenciación de la biodiversidad ecológica y sociocultural y el diseño de sistemas de agricultura sostenible. Muy bien. Por eso son definiciones muy bonitas. Es siempre lo que debemos buscar. Es una disciplina científica alternativa, una práctica tecnológica innovadora y un movimiento social, cultural y político. Perfecto. Perfecto. Esa definición está perfecta para cumplir todo eso. Pues científico, es una decisión científica, porque a veces hay algunas aproximaciones de esta que están en contra de la aproximación científica, ¿no? Una práctica tecnológica también innovadora, o sea, y un movimiento social, cultural y político. Ahora, ahí empiezan a surgir ya las variantes. Está la agricultura orgánica. La agricultura orgánica tiene muchas variantes. Y la verdad está que ahora, por ejemplo, si aquí vemos en España, ahora hay cada vez más hay tierras con agricultura orgánica. Es una agricultura completamente comercial, que pasa a satisfacer requerimientos del mercado, claro, cumpliendo con algunos principios
que detiene y está vigilado y está controlado la agricultura orgánica, pero es para producir alimentos en el sistema que vimos anteriormente, produce un sitio para satisfacer mercados en otras. Entonces, algunos agroecólogos dicen la agricultura orgánica más ligada a la sustitución de insumos químicos que a la búsqueda de una alternativa a las formas y métodos del régimen agroalimentario corporativo. Y por eso existen muchos agroecólogos por diferenciarse de la agricultura orgánica, porque una parte de esta discurre por mercados elitistas y excluyentes. Porque claro, hoy en día los consumidores de esa agricultura pues son gente porque son productos más costosos, porque cuesta más por los sistemas que se utilizan para producción de agricultura orgánica. Y entonces, lógicamente, quienes disfrutan de esa producción, pues son los mercados que tienen más capacidad de. Aún recuerdo hace años, por ejemplo, en Ecuador estuve en una producción bananera, una finca grande bananera, que tenían producción orgánica, que era toda para exportación a Alemania y estaba supervisada por alemanes que iban continuamente para supervisar que se cumpliera eso. Y producían, lógicamente, por las condiciones que tenían, producían unas bananas muy pequeñas comparadas con esta parte, pero esa era lo que pedía el mercado alemán y pagaban por eso. Y era agricultura orgánica, que cumplía con todos sus. Bueno, una cosa muy importante que no debemos olvidar, que a veces se olvida cuando hablamos de cualquier sistema agrícola que estemos proponiendo, es el balance de nutrientes. Tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros utilizamos en nutrientes, ya sea esterco animal, biosólidos, en la fijación que hay nitrógeno del aire y los fertilizantes, etcétera, y los residuos de las plantas, que son lo que tenemos como entradas, etcétera. Y después tenemos las salidas, que es lo que se cosecha: granos, forraje y productos animales, pérdidas gaseosas, pérdida que se pierde por escurrimiento de erosión y lavado. Tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros ponemos sistemas y no estamos muy seguros si realmente estamos cumpliendo con esos balances. Y eso puede llevar incluso a una degradación de tierra, porque si no estamos utilizando suficientes nutrientes o menos de lo que extraemos, entonces lógicamente iremos empobreciendo ese suelo. Entonces, claro, como a veces los productos que se utilizan no se sabe exactamente la composición, no sé, es difícil hacer un balance preciso. Pero claro, cuando utilizamos solamente fertilizantes minerales sí sabemos exactamente lo que aplicamos. Pero, bueno, esto es más o menos lo mismo, de lo que se aporta, de lo que se cosecha para el mercado, etc. Claro, eso no es el mismo sistema y tenemos un reciclaje dentro, porque aquí son productos que van a ser al mercado, no son del autoconsumo. Luego está, bueno, el nitrógeno. El nitrógeno viene a ser el elemento fundamental en todos estos balances que estamos haciendo, porque es el más dinámico de los nutrientes, es también el más necesario para cualquier producción. Y entonces, bueno, hay que estar muy claro cuál es el ciclo del nitrógeno. Y el ciclo del nitrógeno, pues siempre tenemos, bueno, el ciclo del nitrógeno, hay dos cosas. O hay una fijación del nitrógeno a través biológica de los organismos, etcétera. Y hay también una fijación química, que son la fijación que se hace del nitrógeno atmosférico para producir los fertilizantes, digamos, minerales. Entonces, hay que ver exactamente después las pérdidas que tienen en forma de gases o de productos, etcétera, y mantener también un equilibrio. Generalmente el nitrógeno es el que tiene más problemas mantener ese equilibrio. Le digo una cosa, por ejemplo, el caso que hablábamos esa de grandes aportaciones agroindustriales. Por ejemplo, vamos a decir el caso de la soja en Argentina, etcétera. Ahí se han hecho estudios y se siguen haciendo estudios donde se está extrayendo mucho más elementos de lo que se reponen con los fertilizantes. Siempre contando, bueno, que es una leguminosa y esa leguminosa, bueno, va a fijar mucho nitrógeno. Y ahí, bueno, después lo veremos y no tenemos aquí mucho tiempo para dar esos detalles, pero también con los cero labranza o siembra directa y raíces muy superficiales, no nodulan muy bien, también por compactación,
entonces también hay mucho menos fijación de nitrógeno, etcétera. Entonces, la verdad que tenemos un balance continuamente negativo. Y eso yo lo llamo minería, estamos haciendo minería en los suelos. O sea, son suelos que se están degradando y el desbalance nutricional es un tipo de degradación. Entonces hacemos una minería de esos elementos porque los extraemos y no los reponemos. Pero no es la cantidad necesaria. Pero luego despegamos de la economía circular. Pero pongo este ejemplo, digamos, en caña de azúcar, que se dice esta economía circular, donde supuestamente reutilizamos, o sea, utilizamos todo el proceso de cosecha, de residuos de cosecha, de residuos industriales, entonces que después se utilizan. En este caso, pues tenemos el bagazo que después se utiliza como combustible. En este caso se produce también alcohol y bioetanol, fundamentalmente. Bueno, y tenemos los residuos que van quedando y que se utilizan en el caso de, por ejemplo, la bionaza, la vinaza, la cachaza, y entonces lo volvemos a utilizar. Esto supuestamente es muy ideal, o sea, es una economía circular donde prácticamente todo se queda. No se queda aquí todo en el sitio, porque, por ejemplo, ya estos productos que tenemos acá, pues, azúcar, alcohol, etcétera, eso ya se va. Bueno, el, aquí vemos el ejemplo, bueno, se puede estar trabajando últimamente en algunas eh, producciones de caña, azúcar, etcétera. Es muy diferente, por ejemplo, qué hacemos, si tenemos o quemamos la caña, o quemamos los residuos, o dejamos los residuos. Lógicamente, todo eso va a influir en ese reciclaje, es importantísimo. Después tenemos aquí producción de alcohol y tenemos la vinaza. Bueno, en este caso, de este ingenio, en Colombia, pues se produce un compost, utilizando los residuos junto con la vinaza. No la cachaza, sino la vinaza. También la cachaza es una parte. Y claro, ahí tenemos que ver también en eso cómo, porque uno dice, bueno, aquí no hay problema, nosotros utilizamos cachaza como fertilizante y ya está, no hay problema. Sí, echamos cachaza como fertilizante, la cachaza es un fertilizante. Ahora hay que ver la composición de esa cachaza. Y si vamos a utilizar vinaza y un compost, ¿cuál es la composición y contenido de los diferentes elementos? Bueno, lo importante es esto, que además, cachaza, al suplir los elementos, pues a veces tenemos que aplicar más de 100 toneladas de cachaza por hectárea, pues, de cachaza. Y hay que agregar los nutrientes. 100 toneladas de caña por hectárea produce apenas 4 toneladas de cachaza. O sea que simplemente dentro de una plantación, si vamos pensando que la cachaza va a ser el principal fertilizante, pues simplemente tendremos, pues ya vemos, a 100 toneladas de caña por hectárea dan 4 toneladas de cachaza. Entonces, si, claro, si tenemos que utilizar 100 toneladas de cachaza por hectárea, después, pues simplemente unas poquitas hectáreas podremos, si queremos mantener un balance de nutrientes adecuado. Y bueno, es lo mismo si vamos a utilizar vinaza, que vemos la cantidad de etanol y vinaza que sale de 100 toneladas de caña por hectárea. Bueno, todos esos balances los debemos hacer y los debemos considerar. Y aquí vemos más o menos dentro de la producción de caña, pues aquí vemos los diferentes productos que pueden generar energía, son productos que se dependen y productos que se pueden devolver al suelo, como dice aquí. Son la cachaza, las cenizas, vinaza, etcétera, el follaje, cogollos, raíces. Y entonces ve realmente qué estamos restituyendo de todo, utilizando todo eso que se puede devolver al suelo, qué fracción de lo que se trae realmente se está restituyendo. Pues si no restituimos todo lo que se saca, pues simplemente estamos cada vez empobreciendo más los suelos. A ver, lo pasó aquí. Okay. Bueno, es importante ver en todos los, bueno, esta descomposición, digamos, de la cachaza. Aquí. Bueno, aquí vemos extracciones, promedio de nutrimentos por tonelada de caña, para diferentes variedades, diferentes. Ahí se ve pues, de nitrógeno, de fósforo, de potasio, lo que se extrae. Realmente, si vemos el nitrógeno, es aproximadamente, eso no es así, pero digamos, pues un cálculo así gordo, al menos un kilogramo de nitrógeno por cada tonelada de caña. Luego están los residuos, puede haber competida. Hablamos de un problema es quemar los residuos. Sabemos, hay muchas razones, cada vez se queman mejor.
Pero aquí vemos una competencia en este caso, que se presentó en un sitio que está atrás. Se encontró que, bueno, hay unas producciones ganaderas de vaca de leche que le gusta como forraje los residuos de la caña. Entonces hay una competencia. Aquí se están haciendo pacas aquí de residuos de caña, simplemente van para el consumo de los animales, no se quedan en el campo, porque económicamente es lo que aparece. Aquí vemos producción, esto en Colombia, pues de producción de compost, que hemos visto que utilizando los residuos de la caña junto con la vinagre, etcétera, una planta compostera, digamos, muy grande. Ahora, a veces se presentan problemas que a veces no nos damos cuenta. Aquí vemos, por ejemplo, todos estos residuos, porque está cerca del ingenio, etcétera, entonces se echan más cerca de ese montón de cantidad de cachaza. Entonces, bueno, esa cachaza, bueno, hay que utilizarla, vamos a utilizarla. ¿Qué nos ocurrió aquí? Cuando vamos a utilizar esa cachaza, que se debe tal, claro, hicimos una carta de mediciones de la cachaza y nos encontramos unos niveles de sandía extraordinarios. Es imposible. Y algunos sitios que se había aplicado, por ejemplo, se salinizaron completamente los terrenos. ¿Qué había ocurrido aquí? Que mezclaron las cenizas. Las cenizas tienen una concentración de sales enorme. Y aquí estaba la cachaza mezclada con cenizas. Y entonces con esa cantidad de salinidad, pues vemos al aplicarlo, se provoca una salinización del terreno. Estas son las cosas, a ver, esto. Bueno, aquí vemos en este caso, bueno, vemos parte de los residuos que quedan en el campo. O sea, puede haber diferentes variantes por las cuales nosotros restituimos, pero una parte, solamente restituimos a través de los residuos, o en este caso se está aplicando la vinaza, porque hay suelos bastante sólidos, como la vinaza es ácida, aplicada de esta forma puede ayudar un poco también a recuperar un poco los suelos. Y luego este es el compost que estamos hablando, utilizado también en programa masivo como compost. Ya vimos la composición, y habrá que ver también ese compost que nos está aportando el conjunto. Bueno, estamos repitiendo esto. Está aquí repetido. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Está repetido. Bueno, ¿va a seguir? No. Bueno, ahora aquí hay algunas alternativas, está un poco mezclado. Unas alternativas que yo he preparado que se han propuesto precisamente un poco viendo el problema del cambio climático. Esto más que todo, más que para producir alimentos, es alternativa, porque aquí se proveen alternativas que todo lo interesa. Si le damos la prioridad a los cambios climáticos y nos olvidamos un poco de la producción de alimentos, pues pueden surgir muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, fue el tipo de los biocombustibles, quizá hablemos un poquito después, que se hicieron muy populares hace más de 20 años, y entonces era porque esos biocombustibles bueno, iban a resolver el problema y de utilizar de fósiles y contribuir entonces enormemente a la mejora y tal. Ya vimos lo que pasaba ya con el biodiesel ese producido a partir de deforestaciones de selva húmeda tropical en Indonesia, donde exactamente era un balance completamente negativo, al contrario. Bueno, pues han propuesto una serie de iniciativas, muchas veces derivadas, a veces de motivos políticos, otros por satisfacer, supuestamente que eso estamos satisfaciendo por el cambio climático, y entonces tenemos un compromiso con la Convención de Cambio Climático, etcétera, etcétera. Y cito los primeros que están acá, que la iniciativa del 4%. Esto lo inventó un ministro francés, y bueno, se puso, aquí hay que aumentar el 4 por mil anual la materia orgánica del suelo, como sea. Entonces, bueno, todo ese cálculo de dónde vino, porque se asume que si el nivel de carbono almacenado, el suelo agrícola a nivel mundial en los 40 centímetros superficiales se incrementa un 0,4%, o sea, 4 por mil por año. Esto compensaría aproximadamente el incremento anual del CO2 proveniente de otras fuentes. Debo decir que esto no es que no hacer la broma, se ha hecho un montón se hicieron ya un poco, bajó un poco de reuniones internacionales, etcétera. Buscando la manera, y hay unas estaciones experimentales, especialmente en Francia, dedicadas exclusivamente a buscar esto. Ahora,
Limitaciones. Disposición limitada por parte del agricultor de residuos orgánicos como fuente de carbono orgánico del suelo, porque se requería de por lo menos 100 toneladas al año por año de residuos orgánicos para cumplir con esto. Prácticas no económicas para los agricultores y estimaciones no realistas de la cantidad de nitrógeno, fósforo y agua requeridos para incrementar este secuestro de CO2 en los niveles propuestos para la mayoría de las tierras, que sean 10 toneladas de nitrógeno por hectárea por año. Porque no solamente para producir esos residuos se necesitan producir vegetal y se necesitan, no solamente es en base al CO2 y el agua, hay que aplicar nutrientes y agua, no vapor de agua y ni no tengo fósforo y agua. Entonces, esto es completamente irreal. Y sin embargo, pues aún se sigue trabajando en esto, buscar incrementar esto y según esto, pues íbamos a ver todo. El otro, bueno, aquí vemos la relación. Las emisiones de fósiles son de 8,9 gigatones de carbono y entonces son 2.400 gigatones en el suelo, en lo que está almacenado en el suelo, hasta 2 metros de profundidad. Y entonces divido uno por el otro y me da 4 por mil. Y entonces para compensar esa pérdida, pues con ese 4 por mil anual, esa pérdida anual, las emisiones por fósiles, o sea, lo que se utiliza, industria, etcétera, etcétera. Esto un poco es como para satisfacer, o sea, que no tengo que restringir para nada las emisiones que se hacen en la industria, en la promoción, etcétera, 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 porque yo tengo la capacidad de almacenar un 4 por mil. Bueno, esto ya digo, son cosas que están así. Ahora, los árboles. Aquí no sé, la pantalla me tapa un poco eso, pero bueno, se simplemente sembrar árboles. Y sembrar árboles en todas las tierras disponibles en el mundo. Entonces le ocurrió a un suizo. Se asume que la captura fotosintética de carbono por los árboles sería una estrategia efectiva y barata para limitar el incremento de la concentración de CO2 en el aire a nivel global. Se propone como una solución natural para combatir el cambio climático. Para ello se ha calculado que el potencial global de reforestación, supuestamente hicieron un estudio de todo el mundo, no sé a qué detalle, para ver dónde se podían sembrar árboles, sin afectar las áreas con tierra agrícola, lógicamente, porque si no, y con desarrollo, y la que tiene desarrollo urbano. Y se encontró que había un área de alrededor de 1 billón de hectáreas disponible para sembrar árboles a nivel del mundo. Y ahí incluso los climas. A ver qué árboles iban a sembrar en cada sitio. 1 millón de hectáreas, calculaban 100 árboles por hectárea, nos da 1 trillón de árboles. Y esos son capaces de almacenar el equivalente del 25% del CO2 que hay actualmente en la atmósfera. Limitaciones. Establecer y mantener esas extensas plantaciones requeriría el uso de grandes cantidades de agua y agroquímicos con efectos potenciales negativos sobre el hombre, las plantas y los animales de las plantaciones. Y esas plantaciones masivas pueden alterar los ecosistemas naturales, secando fuentes de agua, dañando las explotaciones agrícolas circundantes y expulsando población de sus tierras. Todas estas cosas, y es porque a veces también cuando nosotros buscamos también algunos sistemas, pues vemos, nos vamos por un solo camino, viendo un solo objetivo y no vemos todo lo otro que pueda estar afectado. Y estas son iniciativas que les pasa eso. A ver, veamos. Oh, aquí vemos árboles de todo tipo, cubriendo todas las tierras que actualmente no están cultivadas. Luego está el uso de la enmienda del biochar, no sé cómo se llama. Esto es nuevo, salió también, y entonces, bueno, se creó todo un boom, y lo peor es que cada vez que sale esto, pues hay un montón de gente, bueno, que tiene que hacer algo, y investigaciones, ¿sabes? Se hace un montón de investigaciones, se hace un montón de publicaciones que después sirven un poco para echarlo a la seta, pero ahí se queda. Entonces, con el biochar, pues también hay gente, y ha bajado un poco, pero está bien. Es un residuo rico productor de pirólisis, etc. Bueno, es el carbón. El carbón que nosotros usamos nosotros para hacer la parrilla. Este, eh, que se ha producido por disposición térmica de biomasa a alta temperatura, una baja concentración de oxígeno, y que se produce el carbón ese vegetal. La producción de biocar emite CO2, alrededor del 50% de la biomasa, y el resto se queda en el suelo. O sea, se emite CO2 cuando se quema la vegetación, pero queda aún el 50% en ese carbón, y ese carbón es el que después se aplica en el suelo.
Y bueno, el uso del biocar ha sido propuesto en la última década como una alternativa de manejo que permite, a un lado, mejorar la fertilidad del suelo, capacidad de retención de agua, porque después ese biocar sirve de todo, puede retener nutrientes, puede retener agua, etcétera, incrementa la producción de cultivos y en pequeños ensayos se obtienen buenos resultados a través del secuestro de carbono y contribuye a mitigar el cambio climático. Ha tenido mucho mercado, especialmente para jardineras y cosas de esas, desde luego es un material que actúa como una esponja, digamos, que retiene agua. Limitaciones. Bueno, primero la cantidad de agua de aplicar. Pues depende, para que sea bien efectivo, pues a veces depende de 2,5 a veces 20 toneladas por hectárea. Que a los costos actuales, claro, eso depende del sitio y tal, pero puede ser de 300 hasta $7,000 por hectárea, depende. Hace impráctico su uso en grandes áreas con cultivo extensivo de alimentos. Pues claro, yo puedo usarlo en un pequeño huerto, para una jardinería, etcétera, etcétera, pero si quiero aplicarlo de forma extensiva, para un futuro crecimiento del uso del biocar no debe competir con la producción de alimentos ni incremente la deforestación, porque en un momento dado se dijo, bueno, habrá que sembrar una serie de bosques o deforestar, etcétera, para producir el biocar. Estará limitada en toda la disponibilidad de residuos forestales o cultivos. Entonces, no, vamos a usar todos los residuos de los cultivos, los residuos forestales. Resulta que esos residuos son la fuente de materia orgánica del suelo. Entonces, ¿qué hacemos? Los quemamos en parte para producir el biocar y resulta que no han ido al suelo y entonces lo hemos perdido de todas formas como fuente de materia orgánica del suelo. Supuestamente esto es más estable porque dura siglos, porque todo se basó en unos descubrimientos aquí que se hicieron aquí en la zona amazónica, donde se encontró que había unas zonas en suelos muy pobres, que eran muy ricas y tal, y supuestamente se debe a que porque allí los indígenas habían enterrado carbón, material de tipo sin combustible completamente, y eran suelos más fértiles que entonces se habla de esa tierra preta, que es más oscura, para acabar con el hambre, producir energía limpia y luchar contra el calentamiento global. Pero bueno, eso cuando podemos calcular si queremos usarlo en forma extensiva, ahora que puede tener una utilización local para ciertas condiciones, pero realmente tiene límites. Bueno, aquí vemos lo que es la pirólisis, bueno, aquí vemos la fotosíntesis, va al suelo, se compone todo, aquí realmente hay un equilibrio y no queda nada en el suelo. En cambio, cuando se utiliza aquí los residuos vegetales en lugar de ir al suelo, se ocurre este consumo, esta combustión con poco oxígeno, etcétera, pues nos queda un material que es el que queda secuestrado en el suelo y puede durar pues muchísimos años sin descomponerse, según lo que se plantea. Y luego está bueno ya esto, aquí sí vamos ya más bien, es el uso de agricultura que se llama regenerativa, pero después cuando vamos regenerativa y vemos la definición, pues prácticamente todas esas agriculturas agroecológicas, etcétera, pues la mayor parte entrarían también de la misma definición de regenerativa. Y bueno, este término se introdujo en 1980 y se basa en prácticas tradicionales, muchas de ellas que han ocurrido por siglos. Y bueno, estas prácticas se han propuesto parte América, empíricamente para producir sostenible de alimentos en los tierras actuales y también para recuperar los tierras ya degradadas. O sea, son prácticas que no solamente nos servirían en caso de regenerativa solo para hacer más productivas las tierras actuales, sino también para recuperar tierras ya degradadas. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, es una aproximación, digamos, de conservación y rehabilitación basado en un sistema holístico de que mejora el aire y la calidad del agua, incrementa eh, la diversidad, etcétera, produce y mitiga los efectos del cambio climático. Bueno, los principales en que se basa la recurrencia regenerativa son, primero, principio de la no labranza o no arado. Eso lo propone la mayoría de los sistemas que se plantean agroecológicos. Principio de la minimización de fertilizantes y pesticidas químicos también, todos los sistemas de agroecológico, de conservación, etcétera. Principio de mulching, etcétera, o cobertura del suelo para evitar la erosión del suelo. Principio de la diversidad para evitar el monocultivo extractivo, o sea, de
rotación de cultivo para dejar descansar el suelo. Y en este caso sí, eso no todo incluye la integración del ganado en la agricultura, que también se llama agricultura regenerativa. Y aquí gráficamente está mostrado esto. Bueno, después se hace un poquito de historia sobre el uso de los fertilizantes, para ver realmente dónde hemos llegado. Pues ya desde los antiguos egipcios, elonios, chinos, griegos, etcétera, pues se utilizaba el estiércol para mejorar la productividad de la granja. Es un uso que incluso se ha tratado hasta casi hace 8.000 años, la utilización de estiércol. Y después también se utilizaba, por ejemplo, la ceniza de la madera, porque sabes que las cenizas, cuando, por ejemplo, se quema vegetación natural en el campo, etcétera, concentran una serie de elementos minerales, por ejemplo, potasio, calcio, etcétera, también se puede analizar. Y también se encontró que el pescado, o residuos de pescado, etcétera, con fertilizantes desde 1620 se le vio un efecto que tenía buenos los cultivos. Muchas veces sin saber por qué, simplemente quedó residuos orgánicos que tenían ese efecto. Ya en el siglo XIX aparece el guano, que ya había sido usado, lógicamente, en zonas andinas, etcétera, hacía más de 1500 años. Pero ese, pues, fundamentalmente venía de Perú, Chile y alguna parte también de Namibia, alguna parte de África. Y entonces se importó como el abono fundamental, el guano, en, como un fertilizante o algo que ayudaba mucho de los cultivos a partir del siglo XIX. Entonces, ¿qué es el guano? Es un resultante de excremento de murciélagos, aves marinas y focas en ambiente árido de escasa humedad, especialmente algunas islas que están ahí en el Pacífico, en Chile, en Perú, etcétera. Y como el abono del guano es un fertilizante altamente efectivo. Muchas veces pues no sabemos exactamente, o ahí no se sabía el contenido, ni sabía que era pues, nitrógeno, fósforo y potasio, pero tiene mucho nitrógeno, fósforo y potasio. Y luego viene el conocido nitrato de Chile, un natural compuesto por nitrato de sodio, cuya producción de proteína en Europa a mediados del siglo XIX fue creciendo hasta que, hasta inicio del siglo XX, monopolizó el mercado como un abono natural extraído del campo. Bueno, hasta que vino, pues, el que descubrió fundamentalmente los elementos realmente químicos que ayudaban como fertilizante, pues fue Justus von Liebig, en el siglo también XIX. No le hicieron mucho caso porque dominaba la teoría del humus, que el humus era lo importante, y sabes el humus, que tenía que ver con la importancia, digamos, del amoníaco, la importancia, pero Liebig estableció que había minerales, y lo vio por ejemplo, por diferencia de peso entre lo que se extraía del suelo, etcétera, y tal, de la nutrición de las plantas. Y ella encontró pues que tanto el nitrógeno, el fósforo y el potasio eran elementos importantes. Claro, vamos otra vez el nitrógeno. El nitrógeno es el elemento químico imprescindible y el más importante, ¿no? Y entonces fundamentalmente, bueno, es fijación biológica de nitrógeno y luego hasta que se llegó y se descubrió por la fijación química del nitrógeno. Entonces, en forma natural, pues hay fijación por elementos, ya sabemos, unos que están simbióticos, etcétera, de las raíces de la planta y otros de vida libre, etcétera, que poseen una enzima más importante en la que la nitrogenasa, para poder transformar el nitrógeno atmosférico en amoníaco. Bueno, ahora, entonces, a nivel industrial, el químico fue por el conocido proceso de Haber-Bosch. Bueno, aquí vemos el ciclo de nitrógeno orgánico. Aquí no tenemos fertilizantes minerales, aparte que vemos a través de diferentes organismos. Y luego viene este proceso Haber, fue cuando se incorporó nitrógeno a la atmósfera. Esto requiere mucha energía, ese es uno de los problemas, para producir amonio. Y entonces, bueno, por eso recibieron el premio Nobel de Química, etc. Aquí lo importante es lo siguiente, que la incorporación de nitrógeno en el aire en un momento dado se utilizó más que todo para la fabricación de explosivos, especialmente el nitrato de amonio. El nitrato de amonio es un explosivo fundamental según qué condiciones, especialmente combinado con hidrocarburos, es un explosivo tremendo.
Ustedes recuerdan, no sé, hace pocos años, en Líbano, una explosión de un depósito que había de nitrato de amonio en el puerto, eso acabó ahí con media ciudad, la explosión enorme que hubo. Bueno, eso hace que precisamente en las guerras mundiales, la primera y también la segunda, se produjo muchísimo nitrato de amonio para explosivos. Y entonces quedaron muchos material de eso libre entre guerras y después de la guerra, y empezó a utilizarse, se vio como fuente de nitrógeno, porque ya también se sabía ya que el nitrógeno es el elemento fundamental de fertilizante, y se empezaron a utilizar en gran cantidad de eso. El proceso Jave se produce actualmente, se producen unos 100 millones de toneladas de fertilizante de nitrógeno al año. Y eso significa un consumo del 8,27 del consumo total de energía mundial, o sea, necesita mucha energía. Bueno, entonces aquí también vamos ahora, hay diferentes cosas. Hay fertilizantes minerales que provienen de minerales naturales que se extraen y contienen algunos elementos. Nitrógeno no tanto, pero especialmente fósforo y potasio. Y para el desarrollo de la planta. Y después están los químicos, que son fertilizantes sintéticos o inorgánicos que se producen mediante procesos industriales. Y ahí, bueno, es donde está la mayor parte de los fertilizantes químicos que se utilizan. Están toda esta lista que vemos acá. Muchos de que tienen nitrógeno, la mayor parte. Después tenemos algunos otros que tienen también fósforo y potasio. Ahora, ¿qué ventaja tienen los fertilizantes químicos sobre los, digamos, orgánicos? O los naturales, digamos. Disponibilidad inmediata de nutrientes. O sea, tienen disponibilidad inmediata. En otro caso hay una liberación lenta. Precisión y control, porque sabemos exactamente la cantidad que se aplica. Tiene una alta concentración de nutrientes, por lo tanto se puede utilizar en menores cantidades y los resultados de luego son consistentes. Ahora, la materia orgánica del suelo. ¿Qué es la materia orgánica del suelo? Pues ahí vemos compuestos de organismos vivos, en descomposición, material, y luego tenemos una fracción, el humus, llamamos el humus, que es la fracción, digamos, más estable, y contiene una serie de residuos de microorganismos, de lombrices, de resto de plantas, etcétera. Ya sabemos lo que es materia orgánica. Y el carbono del suelo también se puede recuperar de materia orgánica, aplicación directa de materiales orgánicos al suelo, enmiendas orgánicas. Como por ejemplo, ya artificialmente aplicamos estiércol, restos de vegetales, compost, digamos, el biocar y biosólidos. Entonces, ¿cuál es la función de la materia orgánica del suelo? Pues ya lo sabemos, por general, reservorio de nutrientes, disminuye la compactidad, aumenta la agregación, la retención de agua, regula la temperatura, mejora la estructura del suelo, aporta nutrientes, nitrógeno, fósforo, azufre, etc. Y aquí vemos la materia orgánica y las diferentes partes de la materia orgánica del suelo, cómo se encuentran, y de alguna pues que se descompone y está circulando muy rápidamente, que es esta que está acá, que no está asociada a la materia mineral, y otra que se asocia a la materia mineral, fundamentalmente a la arcilla, etcétera, que tiene una mayor duración y el reciclaje es mucho más lento. Y intervienen pues en todos esos proyectos los microorganismos del suelo. ¿Cuáles son los principales fertilizantes orgánicos que vienen de residuos animales o vegetales y sirven para mejorar la calidad de fertilidad del suelo? Pues tenemos el estiércol, el excremento de vacunos, ovejas, etcétera, y entonces pasa que el estiércol es muy variable, la composición es muy variable. A partir del estiércol depende del animal, de dónde viene, y también de la alimentación que han tenido esos animales. Después se ha hecho muy popular el humo de lombriz, utilizando las lombrices, que son los excrementos de lombriz y lombrices que transforman los residuos orgánicos, que es muy rico en hidrógeno, fósforo y potasio. La lombriz no es que produce nitrógeno, fósforo y potasio, sino simplemente concentra lo que descompone otros productos orgánicos y concentra los elementos que se encontraban ahí. O sea, de todas formas, los elementos estaban dentro de los otros materiales, lo que es la lombriz concentrada. Y luego el compost, que es el resultado de composición de mucho material. Llamamos muchas veces compost cualquier cosa, material orgánico por residuos urbanos, industriales, residuos vegetales, y dependiendo de dónde vengan esos residuos, lógicamente el compost es muy diferente. Incluso puede haber compost que tengan problemas algunos
Hay que aplicarlo en grandes cantidades porque las concentraciones que tienen inocloro de potasio no son altas. Y bueno, y el compost se compone en un ambiente tal. Eh, bueno, aquí vemos ya yendo al humus de lombriz, que se ha hecho muy popular en las lombrices. Y esto yo aún recuerdo hace, bueno, se popularizó yo hace 20 o 30 años. Recuerdo que una vez estaba en Estados Unidos me preguntaron que cuánto se usaba yo sabía de uso de lombrices. Es un árbol orgánico muy rico. Se trata de los desechos de lombriz, que traer, concentrar y después poderlo liberar más fácilmente. El nitrógeno, fósforo y potasio, etcétera, que están en materia orgánica, que es la base de su alimentación en la vermicultura, que es de lombrices. Entonces produce una buena calidad que es el humus de lombriz. Y aquí vemos, tiene en relación al material orgánico ingerido, lo que hace concentrar lo que estaba ahí. Y por eso tiene 5 veces más nitrógeno, 7 veces más fósforo, 5 veces más potasio y 2 veces más calcio. Se concentra. Pues por eso, y lo hace más directamente asimilable. Bueno, estas son lombrices, tipo de. Claro, aquí siempre hay unas confusiones de nombres, porque todavía había los biofertilizantes. Y algunos de los que hemos estado hablando son biofertilizantes, porque son productos elaborados en base a restos vegetales, bacterias, hongos y microorganismos. Pero aquí lo llamamos biofertilizantes. Y se utiliza en la fertilización, etcétera, y permite un buen aprovechamiento del nitrógeno atmosférico, etcétera. Y tiene acciones directas, que son los microorganismos que, que están directas sobre la planta o medio secundario por la fijación biológica del nitrógeno. Acá. Una acción indirecta, cuando son ya los que no son simbióticos, y luego las inoculantes microbianos, que son poblaciones microbiáticas variadas, y ahí es lo peor, esos inoculantes hay mucha especulación, porque ahí son supuestamente una combinación de poblaciones microbianas con alto contenido de nutrientes, que se aplica al suelo, reacciona con la materia orgánica y produce sustancias que son benéficas y tienen todo tipo de propaganda sobre el tipo de sustancias de todo tipo que se generan. Y entonces, bueno, están en el mercado. Bueno, otra vez la agricultura orgánica, a veces entonces se pone agricultura orgánica y se compara con la agricultura que es una agricultura sostenible, pero todos son lo mismo. Una agricultura sostenible es cualquiera de estos. Pues si toda esta agricultura que estamos proponiendo, precisamente para cumplir todos los objetivos de la sostenibilidad, pues una agricultura sostenible. Yo pongo todo esto porque hay una confusión de términos y cada quien lo utiliza como quiere y en diferentes formas, pero por ejemplo, dimos la sostenible, se basa en la adoptación de prácticas y técnicas para promover la conservación del suelo, del agua y la biodiversidad, al tiempo que se garantiza la seguridad alimentaria. Todo esto que estamos hablando se busca lo mismo. La agricultura se enfoca en la preservación a largo plazo del recurso, uso eficiente de los insumos agrícolas, etc. Y entonces la agricultura sostenible, lógicamente, es una forma de producción que puede contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de las comunidades rurales. Bueno. Bueno, otra vez la agricultura orgánica, pues fundamentalmente la base simplemente que excluye los fertilizantes y pesticidas sintéticos de la producción agrícola. Pero luego puede aceptar cualquier otro avances, etcétera, tecnológicos que puedan haber. Simplemente lo que está en la regulación aquí es simplemente la exclusión de ese tipo de productos. Y, entonces, y hay que buscarle, pues, sustituirlos. La opción que funda la manera orgánica son la máxima utilización de rotación de cultivo, rastrojos vegetales, abono animal, leguminosa, abonos verdes, desecho orgánico externo al predio, cultivo mecanizado, rocas fosfóricas.
aspecto de control biológico, suministro de nutrientes vegetales, control de insectos, malezas, etc. Entonces, dice que los sistemas de agricultura orgánica se pueden diferenciar considerablemente uno de otro. O sea, hay mucha variabilidad dentro de la agricultura orgánica. Cada uno adapta sus prácticas para satisfacer necesidades ambientales y económicas. Como lo que digo, hay mucha agricultura orgánica que simplemente se dedica a producir para consumidores, muchas veces de un país para otro, y según las necesidades, siempre que cumplan con los mínimos requisitos. Y hay otra agricultura orgánica que tendrá otro objetivo, como puede ser como el autoconsumo, etcétera, etcétera. Entonces, sí se acepta que la agricultura orgánica no representa un retorno a los métodos previos a la revolución industrial. O sea, no es volver al uso del estiércol de hace 8.000 años, sino más bien combina técnicas agrícolas conservacionistas tradicionales con tecnologías modernas. O sea, busca introducir todas las tecnologías modernas mientras no se salga de la utilización de esos productos. Puede usar equipos modernos, incluso semillas, ahí no tiene limitación de qué semillas se utilizan. Semillas certificadas, práctica de conservación de suelo y agua y innovaciones relacionadas con la alimentación. Bueno, eso es lo mismo. Después, y ahí viene qué relación tiene con la agricultura regenerativa. Bueno, una importancia de la agricultura orgánica es que los fertilizantes orgánicos compuestos sean económicos y puedan obtenerse localmente. O sea, no es algo nuevo, ya que los primeros agricultores utilizaban esos productos hace 8.000 años, pero lógicamente no es repetir. Entonces, la agricultura regenerativa vuelve pretende ser un sistema de conservación y rehabilitación de tierra. Aunque muchas veces alguna gente utiliza agricultura regenerativa para cualquier, simplemente mejora, no regenerar suelo. El nombre, lógicamente, indica que debía ser utilizar, regenerar suelo degradado. Pero en muchos casos se utiliza, no necesariamente eso, simplemente para mejorar o utilizar como un manejo actual. Entonces, pues se logra al mismo tiempo una producción agrícola sostenible en las tierras agrícolas existentes y la recuperación de tierras ya degradadas. Bueno, aquí, a ver. Bueno, aquí vemos esto, el problema de esto, la diferente composición que tienen según los tipos de tierra. Eso es uno de los problemas que tenemos aquí. Es la variabilidad en la composición. Y claro, si nosotros queremos tener un balance, etcétera, y ver qué cantidad necesitamos utilizar, dependiendo, ya digo, incluso depende después hasta de la alimentación que tengan esos animales en cuanto a eso. Entonces dijimos esto, a pesar de que los estiércoles se han utilizado por siglos en el laboratorio de cultivo, hoy en día el uso de ellos es empírico, porque la dosificación se hace con base a la experiencia de los productores y de los ensayos simples a observar respuestas favorables de los cultivos. Entonces es necesario contar con conocimientos sobre su contenido nutrimental, su velocidad de composición, los requerimientos del cultivo y sus efectos residuales. O sea, todo eso es importante cuando utilizamos estiércol, no es simplemente utilizar estiércol. Todo eso es muy importante para la eficiencia. Y luego ver también la extracción de nutrientes. El balance de nutrientes es muy importante. Y para ello también debemos saber qué extraen. Aquí vemos diferentes cultivos, cuánto extraen de fósforo, de potasio, de calcio, magnesio, etcétera, nitrógeno, con diferentes niveles de producción. Y lógicamente cuando aplicamos todo ese tipo de fertilizantes, etcétera, tenemos que cumplir con estos balances. Aquí vemos, por ejemplo, una mezcla de estiércol, un estiércol ovino, un compost, y el humo de lombriz, que es el que tiene más. Con eso que tenemos los nutrientes necesitamos saberlo. Claro, un agricultor, si tiene que utilizar un estiércol, va a estar gastando Por en el favor, silenciar laboratorio los micrófonos. que le hagan un análisis de cada uno de los estiércoles, ¿no? Para poder tener esos valores. Y eso no es problema. Entonces está el costo que tiene. Bueno, aquí vemos otra vez composición, otra vez de varios estiércoles aquí de diferentes animales, contenido de materia orgánica. Bueno, por eso digo que muchas veces, hasta ahora, muchos de estos nuevos sistemas de producción son aplicados, son puestos para pequeñas unidades de producción, generalmente manejadas directamente por el. O sea, uno se ha encontrado de cómo algunos de estos sistemas, a pesar de haber tenido éxito,
pequeñas áreas, se puedan aplicar a grandes áreas donde se produce la gran parte, digamos, masa de alimentos para la población. No los alimentos para un pequeño productor que tiene su pequeña, sino para la gran población humana. Y para eso, lógicamente, se necesitaría aplicarlo a un tipo de agricultura parecida a la industrial, pero no industrial, sino que utiliza productos sintéticos, etcétera, para resolver la urgente deficiencia de producción de alimentos en diferentes regiones del mundo, con gran concentración de población. Y eso es lo que algunos cuestionan. Bueno, en, en el caso de la agricultura esta industrial que utiliza productos químicos, el problema es que no es tanto que utilice los productos, es la mala utilización que se hace de esos productos. O se utilizan baja cantidad, que produce la minería del suelo, alta cantidad, que provoca contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los altos requerimientos, y luego está los requerimientos de energía fósil, no renovable. Lógicamente que hay energía fósil no renovable, que es decir, si tuviéramos energía renovable, ese no sería un problema, porque lógicamente. Ahora, la contribución a pérdida de la biodiversidad y la creciente degradación de recursos y suelo y agua. Todo eso es en la forma en que se está aplicando. Ya veremos en algunos casos, simplemente se está engañando a la gente. Cuando la agricultura esa conservacionista, de cero labranza, etcétera, que se le hace propaganda que se está utilizando en millones de hectáreas en Sudamérica, y en lo cual caen incluso organismos internacionales en ese tipo de propaganda, cuando realmente no se está cumpliendo con los objetivos que tiene ese tipo de agricultura, como podríamos ver. Luego viene esto, estoy viendo que no hemos pasado de tiempo y me queda casi la mitad de la conferencia. Yo no sé si a lo mejor lo dejamos, vamos a terminar aquí y si quieren, porque aún, si yo tengo un montón de ejemplos ahora de sistemas de producción, ejemplos reales, etcétera, y con diferentes problemas, diferentes evaluaciones, y que lo cual me llevaría otra vez una hora que lógicamente no la tengo. Entonces, realmente yo he preparado esto quizás demasiado largo. Entonces, siempre hay la posibilidad, si ustedes quieren en el futuro, hacer otra charla para terminar esto. Y hoy ahora completaría con esto. Bueno, estos tipos de desarrollos agrícolas, pues han tenido, hay dos cosas muy que han destacado en esto acá. ¿Qué ha sido? A ver si está aquí. A ver, no sé si está otro ahí. Bueno, la llamada revolución verde. O sea, aquí tuvimos unos sistemas de producción que en un momento dado, pues se va a hacer una serie de estaciones experimentales, etcétera, se lograron hacer unos paquetes tecnológicos donde se utilizaba todo basado en insumos de fertilizantes, a veces de riego, mejora de variedades, híbridos, etcétera, fundamentalmente concentrado en tres cultivos que fueron que eran la base, digamos, de la alimentación en el mundo, ¿no? Que es el maíz, el trigo y el arroz, para ir logrando, pues, en esos experimentos que se hicieron, que empezaron en el año 40 y pico, en algunos centros como el CIMIT en México, el Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo, y otro centro para el arroz que funcionaba en Filipinas, etcétera, y se lograron unos paquetes para lograr esa producción. Y eso coincidió, pues, que los años por ahí 60. Eso es lo que yo estudié, porque yo me gradué en el año 60. Yo soy un producto, digamos, de la tecnología de la Revolución Verde. Y eso es lo que me enseñaron a mí, pues todo lo que había que aplicar para obtener una alta producción rentable y producciones y un incremento tremendo en la producción, aplicando adecuadamente esa técnica. Y entonces llegó que hubo una hambruna en los países esos que tienen mucho cuerpo poblado, fundamentalmente la India y también parte China y otros países de Asia, etcétera. Y entonces, bueno, Norman Burlock, que era el principal técnico agrónomo ahí en el CIMI y tal, pues llegó a proponer, pues ya de la Fundación Rockefeller y tal, que para todo eso, pues, aplicar eso para mejorar y resolver el problema del hambre en esos países, fundamentalmente en la India. Y así se hizo.
Y al aplicarlo realmente sí, inicialmente fue una mejora tremenda. Pero luego siguió para paliar el hambre y aumentar la producción enormemente. El problema está que, claro, es un paquete que tiene una serie de productos, etcétera, que hay que usarlo de forma razonable. Y claro, poco a poco, muchas de esas producciones, que inicialmente eran más que todo locales para la producción de alimentos, para los agricultores, etcétera, pues la empezaron a adoptar empresas ya para producir para el mercado. Y entonces empezaron a hacer abuso en la aplicación de esos insumos. Y esos insumos realmente es difícil controlar eso. Yo le voy a decir un ejemplo, por ejemplo, aquí donde estoy yo, la aplicación de abono nitrogenado. Aquí se aplica un exceso de abono nitrogenado tremendo. Porque aparte que aquí hay mucha producción de porcinos. Entonces se aplican los purines y así del porcino, que ya tiene nitrógeno. Y luego abonos minerales de nitrógeno. El problema es que el costo del abono nitrogenado en relación al costo del producto pues representa una fracción relativamente pequeña. Y aquí los asesores para fertilizar son los vendedores, los mismos vendedores, no hay un asesoramiento. El asesoramiento lo da el que comercializa el fertilizante. Y entonces, bueno, cuando llega el agricultor y le dice, bueno, aquí, échale más por matar seguro. Y entonces a veces aplican el doble de lo que necesitan. Y claro, eso sí, luego problemas de contaminaciones de agua, etcétera. Y así ocurre con otros productos. Pero la cuestión que esto fue degenerando en tal situación de que realmente se crearon una serie de problemas ambientales por la aplicación ya masiva, más que todo ya no por el productor pequeño, sino por productores grandes que fueron entrando, ¿no? Además, bueno, aquí se plantea que las semillas y todos esos productos pues venían de empresas, fundamentalmente americanas, etcétera, y tenían una gran dependencia. Pero lógicamente después se encontraron cómo producir realmente en algunos de esos países locales. Pero bueno, hay una dependencia en cuanto a la producción de esos materiales para aplicar. Bueno, lo que ocurrió después es que esa primera que yo llamo la primera revolución verde, ya cuando llegaron los 80 o los 90, eso se transformó. Y ahí me tocó vivirlo porque estuve haciendo precisamente una consultoría en el año 89 en Argentina, cuando empezaba ese desarrollo de la agricultura, digamos, extensiva, en el caso ahí fundamentalmente relacionado con la soya, pero también con el maíz, etcétera, etcétera. Y entonces esa agricultura adoptó algunas de estas bases de la primera revolución verde en escala mucho masiva, etc. Pero introdujo, en ese momento también había salido la FAO sacando, que aquí tampoco ahora no voy a hablar de ello porque no da tiempo, que es la agricultura conservacionista, que no tiene mucho diferente a la definición de todo lo que hemos estado hablando, como para sustituir a la agricultura convencional que se había hecho la agricultura conservacionista, que fundamentalmente se refería, bueno, a que había rotaciones de cultivos y residuos que debían cubrir y mantener cubiertos. Y siempre un mínimo, o sea, que de un 30% de la superficie de cultivo, del terreno. Y entonces, ahí se inventaron, bueno, salió una práctica que se manifiesta como una práctica conservacionista, que es labranza conservacionista, se ha llamado, que simplemente no labrar. O sea, siembra directa o cero labranza. Aunque en ninguna parte en la labranza conservacionista de la FAO dice una labranza mínima, o sea, no dice no cero labranza. Pero bueno, se llevó a cero labranza. ¿Y cero labranza por qué? Porque disminuye costos. Si yo no tengo que labrar, dejo los residuos, no hay costo. Bueno, eso dejando residuos en superficie, por ejemplo, una rotación de maíz, por ejemplo, con soya, que es lo que más que todo, y trigo, que es lo que yo vi en esa época que estuve en Argentina. Pues bueno, funcionaba. Pero claro, ahí se presentaban otros aspectos. Siempre hay aspectos que hay que verlos, aspectos social y económico. Yo lo he visitado porque ahí hice una asesoría con asociaciones de productores de avanzada y teníamos que recorrer la finca, etcétera. Entonces, habían
muchas fincas entonces eran de doble propósito. Aún no se había eliminado completamente la ganadería, que se ha ido bajando. Tenían un tambo este, producían leche ganadera ahí. Y entonces, ¿qué hacían? Pues, ¿de dónde sacaban el forraje? Pues recogían los residuos. O sea, aunque hubiera ahí, habían residuos, pero los residuos iban para... Y cuando le preguntaban, pero bueno, no, pero yo no jaro. Yo siempre directo, aquí no hay nada de labranza. Digo, sí, pues sí lo recibo. Y bueno, la cuestión es que esa fue la situación que se ha ido degenerando. Pero eso lo ha llamado labranza conservacionista. Ya hoy en día no, después poco a poco, para reducir costos, claro, una rotación de cultivos implica tener diferentes maquinarias, depósitos, mercadeo, etcétera. Pues, se fue yendo hacia el monocultivo de la soja. Y eso en Argentina, pero después mucho más en Brasil. En Brasil hay muchas extensiones mucho más grandes. Monocultivo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues claro, la soja tiene unos residuos, son muy pocos primero comparado a lo que es un trigo, un maíz, que no dan casi cobertura. Y son residuos además que se descomponen con gran rapidez por la relación carbono-nitrógeno que tienen. Y por lo tanto no cumplen con nada de eso. Y luego también, ¿qué pasa aquí también? Bueno, aquí se introdujeron ya, para satisfacer eso, ya semillas manipuladas genéticamente, que son lo que llamamos transgénicos, con alta capacidad de producción. Y no quiere decir que los transgénicos en sí tienen que ser malos, porque manipulación genética las plantas la ha habido siempre, una en forma natural, otra más lenta, etcétera. Claro, el problema es cuando los transgénicos pues se les metan algunas características, por ejemplo, para que resistan a herbicidas, bueno, algunas otras cosas que pueden crear ya otro tipo de problemas. Y claro, la no labranza, porque la labranza fundamentalmente se ha utilizado toda la historia. La labranza es una práctica que desde que se inició la agricultura era una práctica fundamental, porque con ello incorporaban los fertilizantes, abrían el suelo para que pudiera infiltrar mejor la lluvia. O sea, la labranza era una práctica, ahí quedó condenada la labranza como que es algo así, es el diablo. Inicialmente los que trabajaban en eso, cuando en reuniones se planteaba que no necesariamente en todas partes había que aplicar la cero y se podía hacer una... No, entonces prácticamente va de retro Satanás. Si tú estabas en contra de la siembra directa para algunos suelos. Bueno, la cuestión es que esa cuestión no ha funcionado, se han generado una serie de degradación de suelos, se han incrementado unos problemas de degradación, de compactación, etcétera, por falta de residuos, incluso ha habido también más erosión, que uno de los problemas que hay que quitar acá, etcétera, etcétera. Y bueno, y el problema está también el problema de que, claro, si no uso labranza para controlar la mala hierba hay que aplicar herbicida. Este es el otro problema. Esta práctica que se introdujo de la labranza conservacionista para esa nueva revolución verde, donde supuestamente se iba a eliminar toda la problemática que tenía la primera revolución verde, ahí le metimos el efecto de los herbicidas y posiblemente de contaminación con herbicidas. Bueno, esa es la situación que estamos, entonces es una mala aplicación nuevamente. Y eso, bueno, hoy no puedo entrar más en eso. Y ya está, bueno, revolución verde, ahora aquí lo tengo, que no había pasado. Revolución verde, uy, pasa aquí. Oh, ya. Bueno, entonces vamos a tener que dejarlo aquí. Me falta toda la parte fundamental de describir ejemplos de sistemas de manejo, pero Ildefonso, disculpa que te interrumpa. Hay mucho interés en la audiencia en una tercera conferencia para tratar específicamente estudios de casos. sí. Una tercera conferencia. Bueno, eso es lo que digo yo, que hoy no me da tiempo y No, si quieren yo no tengo ningún problema, porque ya lo tengo preparado. exactamente, lo dejamos para una tercera parte, todo lo que tiene que ver con estudios de casos, que es muy interesante y hay mucho interés en la audiencia en eso. Lo están escribiendo por el grupo. Adelante. Bueno, entonces lo dejaríamos aquí para empezar ya a hablar de estudios ya de casos, que voy a presentar una serie de ejemplos donde veremos, se aplican parcialmente, ya veremos, pero son ejemplos ya prácticos de aplicación, etcétera, en diferentes formas,
donde parte de estos principios, como estaba hablando de agricultura, como que a llamarlo sostenible, conservacionista, la definición central prácticamente es la misma, excepto algunos matices. La agricultura orgánica, lo que sale un poco cuando es una agricultura orgánica comercial, porque entonces ya tiene otros fines, pero es la única que se sale un poco, digamos, de toda esta otra agricultura que hemos hablado. Pero de luego, hay un tema que hablar de muchos otros aspectos. ¿Sí? Bueno, entonces por hoy lo dejaría aquí y bueno, y perdonen porque la cosa, realmente si uno quiere, y eso que me he saltado muchas cosas así, por bastante rápidas, pues lleva tiempo. Bueno, yo por mí no tengo ningún problema, aquí ya es casi la una de la, un cuarto para la una de la madrugada, pero ya, he visto. Incluso creo que algunos tienen compromiso, etcétera, para otras horas, entonces quedamos en eso. Bueno, yo no sé si Fernando, tú eres el que está Muy bien, manejando ahora aquí. sí, muy bien. Entonces, quedamos, como hemos dicho, de acuerdo en una tercera parte de tus muy buenas conferencias. Lo avisaremos oportunamente en estos días. Bueno, queda abierto el derecho de palabra para hacer las preguntas del caso con respecto a lo que ha conversado el doctor Pla. Aló, doctor Pla. Le habla Mm. Marcelo Calvache del Ecuador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Dónde anda? Sí, y quería preguntarte si ahora en el Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo, que va a ser en Bolivia en junio, vas a dar Mm. alguna charla ahí. No, pues fíjate que no he recibido ni siquiera ningún aviso. Yo sabía que se celebraba en Bolivia y ahí, menos mal que me está recordando porque creo que fue Floria Bell que me dijo que iba al Congreso y se me ha olvidado porque no he visto por ahí ninguna, ni yo he recibido personalmente ninguna notificación sobre ese Congreso. O sea que por ahora Bueno, no tengo nada previsto, no sé, revisaré ahora a ver todo el Congreso porque ya. no lo tenía aquí. Eh, eh, Volviendo a esto de la agricultura regenerativa, plantea el no utilizar fertilizantes químicos, ni los insecticidas, ni los fungicidas, y solamente utilizar microorganismos, principalmente Mm. para que produzcan nutrientes en el suelo. ¿Tú qué Mm. piensas de eso? Pues, yo digo, depende del tipo de agricultura que queramos hacer. Yo tengo mis dudas sobre una agricultura extensiva, o sea, para producir, como debo decir, cientos de miles de hectáreas que se necesitan de producir maíz, de arroz, de todo eso. Si lo utilizo para producir a lo mejor en un huerto y tal, para producir unas hortalizas, algunos tipos de frutales, etcétera, pues es posible que pueda mantener el balance, fundamentalmente lo que estaba diciendo, el, el balance de nutrientes. Ahora, yo tengo dudas que con el sistema se puede aplicar, más que todo viendo incluso la gran variedad de suelos también que existen en grandes extensiones, tengo mis dudas. Y bueno, si me prueban lo contrario, yo lo cuestión es que muchas veces, aún muchas de estos tipos de agricultura, los ensayos y las pruebas aún son muy reducidas, muy reducidas. Se refiere a veces a sistemas de producción muy reducido. Algunas veces también se refieren a sistemas de producción con agricultores a un nivel, digamos, de desarrollo muy bajo. Y en algunos pasos pareciera algunos que si queremos reducirnos a ese tipo de agricultura es como también condenar. Yo no quiero condenar a un agricultor, porque si bueno, si con esto vas a poder vivir toda la vida, pero en esas condiciones en que vives. Yo no creo que eso sea justo, ¿no? Ya, y Porque hay también se otra población habla, que no tiene. ¿Sí? Ah, sí, Delfonso, también se habla mucho de la famosa salud del suelo, que miden ah, microorganismos, respiración y todo eso. ¿Tú sí. qué correlación encuentras entre la taxonomía del suelo con la salud del suelo? Bueno, hay indicadores de la salud del suelo. Yo hay un trabajo que publiqué
el suelo ecuatorial de Colombia un poquito crítico sobre cómo se están utilizando esos índices de salud del suelo. O sea, yo sí tengo idea, y yo hasta sé quién creó ese término de índice de salud del suelo, que fue Saxton, que era amigo mío que trabajaba también con la FAO. Y una vez se le ocurrió, y dice, bueno, ¿por qué si estamos hablando de ahorita el suelo tiene una salud y hay que cuidarla, etcétera, etcétera? Y después se generalizó ese término. Y claro, si un término salud, pues pareciera que tendría que referirse solamente a la parte orgánica o a la parte viva, digamos, del suelo, que son los microorganismos. Y ya te digo, yo, desde luego, yo estoy de acuerdo que se utilice al máximo posible toda la incorporación que sea de elementos nutritivos a través de organismos y de productos, etcétera, este, antes de recurrir, digamos, a otros productos sintéticos. Pero de que eso sea suficiente, ya bueno, estoy adelantando un poco a las conclusiones incluso del seminario, habría que ver, porque no necesariamente, en algunos casos, pues, se está utilizando, y si no lo utilizan, pues agricultura orgánica porque está prohibido, pero que se pueden ver algunas combinaciones que no se crea ningún daño, o sea, que se pueda reforzar. O sea, que yo pueda reforzar algunos elementos que a lo mejor me va a fallar en suficiente cantidad a lo que puedo aplicar o lo que puedo incorporar utilizando organismos, que pueden ser los organismos que existen ya en el suelo. Ahora también les inyectan organismos y luego también dónde se producen esos organismos. Entonces, porque se inyectan organismos al suelo para que realmente tengan más actividad, etcétera, etcétera. O sea, hay 20.000 formas, pero yo digo, aún me tenga que demostrar, digamos, en forma extensiva de producción de alimentos. Entonces, yo digo, es perfecto que se haga todo eso, pero que me aseguren de que no puedo producir suficiente alimento para la población y en forma sostenible. Porque también es lo mismo. También. Yo veo con el estiércol. Muy bien, si yo tengo un sistema autosuficiente, que tengo animales, etcétera, produzco mi estiércol, etcétera. O sea, el tipo de agricultura tradicional y utilizo eso como fertilizante, etcétera. Pero si yo ya tengo, digamos, un campo grande, digamos, no sé, tengo para producir alimentos, porque hay que producir alimentos también para las ciudades también, etcétera, de maíz o de trigo, de arroz o lo que sea, o de caña. Y entonces digo, bueno, tengo tantas mil hectáreas aquí y tengo que aplicar estiércol. ¿Qué cantidad de estiércol tengo yo que aplicar, aparte, digamos, del organismo y la fijación de los tales, etcétera, para cumplir ese balance con la producción? Y digamos, bueno, ok, tengo eso, ¿y de dónde saco ese estiércol? Ah, tengo que tener un montón de animales para producir ese estiércol. ¿Y dónde se están criando esos animales? ¿Y cómo se crían esos animales? Porque tendrá que, si tengo una agricultura ecológica donde las vacas están sueltas por ahí y tal, yo no voy a lograr acumular ese estiércol. El estiércol se quedará en esos campos. Entonces lo va a tener que tener estabuladas. Entonces tengo, para crear una cuestión aquí ecológica, voy a tener una ganadería que no es ecológica. Bueno, son simplemente dudas que hay cuando se ven, hablamos ya de cantidades que se puedan requerir a niveles de producción requeridos. Porque si no, ¿cómo vamos a producir los alimentos para todos esos millones de personas que quizás no viven de eso? Muy bien, gracias. Muy bien. Levantó la mano Luis Arriaga, tiene una pregunta. Adelante, Luis. Ah, gracias, Fernando. Bueno, ante todo, mi saludo a mi estimado profesor Ildefonso Placentí en el curso de Relaciones Suelos Agua Planta. Lo recuerdo muy bien y excelente profesor y todo lo que dio en ese contexto y que uno lo llevó y lo ha aplicado también hasta el presente. Los Ahora, maratones, suelo hablar, no, no maratones. así es, profesor. Este, yo lo que veo, y quisiera compartir con usted y para ver su opinión, es que todos estos términos de agroecología, agricultura regenerativa, agricultura orgánica, agricultura biodinámica, etcétera, etcétera, me conlleva, y lo que yo he visto y quisiera su opinión,
es hacia un conjunto de prácticas de manejo en esa relación, en esas relaciones suelo, agua, planta, este, que se enmarca en un impacto inclusive mínimo, hasta yo diría conservacionista, con el ecosistema, la protección de la biodiversidad, etcétera, todos estos elementos, porque uno veía en ese momento con esos conceptos que se daban, es en que el suelo, por supuesto, era, y lo consideramos, recuerdo muy bien sus palabras, que tendríamos que evaluar la fertilización química, biológica y este, física